Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega y estamos listos a iniciar el culto de este día 20 de mayo, el culto Doctrina para la Vida. El tema es la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, parte número 4, lección número 43. El subtema es la naturaleza de la esperanza en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 y capítulo 13, versículo 2. Ahora les pido que me acompañen en una oración. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, a quien acudimos, Padre, en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, a pedirte, Señor, que nos ilumines, que nos guardes, a pedirte que nos dirijas, que nos guíes, estar siempre asidos de tu mano, Señor. Y en esta ocasión, que nuestro culto sea de honra y gloria para ti, Señor, para tu nombre, y de grandes bendiciones para nuestra congregación y para todos los hermanos que se conectan a este culto. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Luego les sugiero que me acompañen en una breve lectura bíblica, que saquen sus Biblias y buscamos en el libro de Zacarías. En el capítulo 13 vamos a leer los versículos 1 y 2. Capítulo 13 de Zacarías. La palabra dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Ahora vamos a escuchar de nuestro himnario, Celebremos su Gloria, los siguientes himnos. La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor. Mis cuidados se los lleva.
consolación. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Quiera que sea mi ser, te diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todavía la prueba me tenta azotar, conmigo mi fe, mi amor, pues Cristo comprende mis luchas de afán y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. A continuación entonaremos el himno El amor de Cristo. La carta a los Romanos 8:39 nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonemos al Señor con gozo. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo,
separó, me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Pues ese es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. A continuación entonaremos el himno titulado Dios descendió. La palabra del Señor dice en Juan 3:13:
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonemos al Señor con gozo. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Tenemos las noticias del fin. La hermana Jenny Cepeda está a cargo de la lectura. Muy buenas noches, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. A continuación les presentamos las noticias del fin para este día jueves 20 de mayo. En nuestra primera noticia, cómo el cambio climático está modificando el eje de rotación de la Tierra. Inundaciones y sequías, lluvias torrenciales e incendios infernales, tormentas, temperaturas extremas, extinción de especies. Los efectos del cambio climático son ya visibles en muchos lugares del planeta y muy pocos expertos dudan de que son una de las amenazas más emergentes para la vida. Sin embargo, un grupo de científicos acaba de descubrir un nuevo elemento que muestra cómo el potencial devastador que la acción humana está teniendo sobre la Tierra afecta también la forma en la que funciona el propio planeta. Según una investigación publicada el pasado mes en la revista de la Unión Geofísica Estadounidense, AGU, por sus siglas en inglés, el cambio climático ha estado detrás de una serie de desplazamientos que ha tenido lugar desde la década de 1990 en el eje de rotación de la Tierra. Y es que, en los últimos 30 años, el eje del planeta, la línea imaginaria alrededor de la cual gira el planeta en su movimiento sobre sí mismo, ha experimentado un desplazamiento acelerado. Desde 1980, la posición de los polos, que son el punto donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la superficie, se ha movido unos 4 metros en dirección este, según indica el estudio. La llamada deriva polar, que indica cómo ha ido variando la posición de los polos a lo largo de la historia, cambió de dirección por completo en 1995 y entre ese año y el 2020 la velocidad del movimiento de los polos aumentó unas 17 veces en comparación con lo que sucedió entre 1981 y 1990.
95, según la AGU. Su movimiento generalmente ocurre de forma natural, ya sea por cambios en la atmósfera, los océanos o en la parte sólida de la Tierra, pero la nueva investigación sugiere que el tipo de desplazamiento que se ha reportado desde la década de 1990 tiene a la acción humana como responsable. Según el estudio, la principal causa de este movimiento en el eje estuvo en la pérdida de agua en las regiones polares, o sea, el hielo que se derritió y fluyó hacia los océanos. El derretimiento del hielo glacial es una consecuencia directa del cambio climático provocado por el hombre. Se estima que más de un tercio de los glaciales que aún quedan en el mundo se derretirán antes del 2100. En cuanto al hielo marino, el 95% del más antiguo y grueso que se encontraba en el Ártico ya desapareció. Los científicos estiman que, si las emisiones continúan aumentando sin control, el Ártico podría quedar sin hielo durante los veranos a partir del año 2040. Pasamos a nuestra segunda noticia. La Iglesia de la Eutanasia, secta que llama al suicidio. En 1992 se creó una organización religiosa llamada Iglesia de la Eutanasia. Tiene como lema "Salva al planeta, suicídate", dedicada a restaurar el equilibrio entre los humanos y el resto de la especie de la Tierra. La Iglesia de la Eutanasia fue fundada por Chris Korda en la ciudad de Boston, Massachusetts. En la película de gran éxito en taquilla, Vengadores Infinity War, se muestra un personaje no perteneciente al planeta Tierra llamado Thanos, quien sostiene que el universo está sobrepoblado y pretende corregir eso eliminando a la mitad de la población. Con un objetivo similar al del personaje de Marvel, la fundadora de esta organización religiosa, la reverenda Chris Korda, decidió crear la Iglesia de la Eutanasia, motivada a una visita que invadió sus sueños en 1991. Chris Korda soñó con un alienígena que le transmitió un mensaje para así inspirarse para crear este culto en 1992, una organización con base en la ciudad de Boston, Massachusetts, que aboga por acabar con la sobrepoblación en el planeta, con uno de sus principales lemas: "Salva al planeta, suicídate". La Iglesia de la Eutanasia es una fundación educativa sin fines de lucro, dedicada a restablecer el balance entre los humanos y las especies restantes de la Tierra. Creemos que esto solo puede ser logrado mediante la reducción masiva voluntaria de la población, que solo será posible cuando la conciencia humana dé un salto hacia una conciencia de especie. Siguiendo las instrucciones que estaban publicadas en la página web oficial de la secta, una mujer de 53 años se asfixió con helio. El contenido fue retirado en 2003, luego de que la fiscalía amenazase con acusarlos de homicidio. La secta tiene solo un mandamiento: no procrearás. Esta adición a este único mandamiento tiene 4 pilares o principios a seguir: suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. La práctica del canibalismo solo será requerida para aquellos que insten en comer carne, y está estrictamente limitada al consumo de los ya muertos. Tenga en cuenta que la sodomía se define como cualquier acto sexual no destinado a la procreación. La Iglesia de la Eutanasia no hace el llamado al suicidio inmediato, sino hasta haber disfrutado su vida. Pero si de verdad la persona desea suicidarse, recomienda esperar hasta haberse unido a la Iglesia, debido a que automáticamente se convierte en santos sin ningún tipo de papeleo adicional. La COE, por sus siglas en inglés, Church of Euthanasia, promueve sus ideas principalmente mediante su página web y otros medios de difusión por Internet. La página oficial de la secta señala que la Iglesia tiene miles de miembros oficiales que han tomado el voto de no procreación, además de miles de miembros electrónicos y simpatizantes alrededor del mundo. En nuestra tercera y última noticia del día de hoy, terrorismo. 10 años después de la muerte de Bin Laden, Al Qaeda está más fuerte que nunca. Puedo anunciar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación en la que ha muerto Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda. Con estas palabras, el presidente estadounidense Barack Obama desvelaba el 2 de mayo del 2011 la muerte del que había sido el hombre más buscado a nivel mundial. 10 años después, la organización terrorista que creó y cometió el peor atentado hasta la fecha sigue siendo una amenaza. La desaparición de su líder no acabó con Al Qaeda,
que bajo la batuta del egipcio Ayman al-Zawahiri, su número 2, ha conseguido sobrevivir en una década de cambios en la escena mundial y también en la yihadista, principalmente por la irrupción en 2014 del Estado Islámico y su califato, y mantener la amenaza gracias a su presencia en varios continentes. La muerte de Bin Laden se produjo en plena primavera árabe, un momento de agitación en varios países musulmanes que Al-Qaeda supo aprovechar, centrándose en la situación local en los distintos países y el malestar concreto hacia sus autoridades, pero sin perder nunca de vista su objetivo de una yihad global que permita, en último término, la instauración de un califato. Hoy en día, Al-Qaeda tiene más combatientes activos en más países que nunca. Se ha fortalecido sin hacer sonar las alarmas en las capitales occidentales, construyendo una base popular a través de su esfuerzo de localización, mientras que aún persigue su capacidad de llevar a cabo ataques terroristas transnacionales, resume Catherine Zimmerman, experta de American Enterprise Institute, en un artículo para Hudson Institute. Al-Qaeda publicó hace unas semanas un mensaje de al-Zawahiri con el que buscaba ofrecer una prueba de vida, pero que no acabó con las especulaciones, ya que sus comentarios sobre la persecución de la minoría musulmana rohingya en Birmania eran temporales. Irán tendría una influencia significativa sobre el emir de Al-Qaeda y probablemente le impondría restricciones. Esto no solo limitaría su control sobre el grupo, sino que volvería a Al-Qaeda vulnerable a las críticas de yihadistas rivales, que desacreditarían al grupo, puesto que Irán es un país de mayoría y el grupo terrorista es preeminente. Esto ha sido todo por hoy. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Los invitamos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestros cultos virtuales en vivo, que se realizan en la plataforma de Zoom todos los domingos en las jornadas de las 9 a.m. a 11 a.m. y también los cultos especiales como ser culto de caballeros, eventos de damas y eventos a las familias, para que todos tengamos una mayor comunión como congregación y podemos invitar a amigos, familiares y vecinos. Se compartirá el enlace respectivo a horas antes de la transmisión. Los demás cultos siguen en formato y horarios habituales en nuestro canal de YouTube. Les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Los invitamos a la gran venta especial de literatura que tenemos disponible en nuestra librería. Contamos con gran variedad de material de lectura para su estudio bíblico y de edificación diaria. Todavía tenemos disponibles los libros de la autoría del pastor Cornelio Rivera con el tema Advertencia, Juicio y Restauración, que es un comentario sobre Sofonías, Habacuc y Abdías, y el libro de Ruth, Soberanía, Responsabilidad y Bendición. Para mayor información puede contactarse con la hermana Yasmín Paguaga al celular 9619-5863, al celular 9619-5863. Ella con mucho gusto le dará información de cómo adquirir su libro, con el cual también contamos con entrega a domicilio y un costo adicional por envío. Les recordamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom en los siguientes horarios. Clase de abejitas y ovejitas en horario de 2 p.m. a 2:40 p.m. Clase de preadolescentes en horario de 2:40 p.m. a 3:20 p.m. Para mayor información puede comunicarse al celular 9647-6607. Repito, 9647-6607 con el hermano Dani Raudales. Serán momentos de mucha bendición y edificación para todos los niños. Invite y comparta a otros el enlace respectivo. Los esperamos. Nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos
y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia, nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló, en el Chimbo, kilómetro 5, pocos metros después de Cortinas, Firenze, contiguo al Car Wash Service. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. Repito, Ban Rural, cuenta número 0270 1010 000 461. En BAC, cuenta número 743 973 411. BAC, cuenta número 743973 411. Banco Atlántida, cuenta número 014 72 025 7410. Banco Atlántida, cuenta número 014 72 025 7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica en el banco o en autobanco, al número de cuenta 11 401 0157 766. Repito, número 11 401 0157 766 del Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular número 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Están cordialmente invitados al segundo desayuno de caballeros, que será el día sábado 22 de mayo a las 6 p.m. por nuestra plataforma de Zoom, con el tema La verdadera hombría, con la exposición de la palabra por el pastor Narciso Nadal de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. Los invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual en nuestro canal de YouTube este viernes 28 de mayo en los siguientes horarios: 7 a.m., 9 a.m., 12 meridiano, 3 p.m. y el cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. Le invitamos a nuestro dispensario médico gratuito, que será el sábado 29 de mayo de 2021 en el siguiente horario: 7 a.m. a 1 p.m. en nuestro templo ubicado en el kilómetro 5, carretera Valle de Ángeles, a pocos metros después de Cortinas, Firenze, contiguo a Car Wash Service. Le asistiremos gratuitamente y contaremos con medicamentos gratis. Tendremos el servicio de quiropractis con un especialista en quiropráctica, problemas musculares y óseos, dolor de cuello, dolor lumbar, osteoartritis, afecciones de los discos de la columna. Recuerde que contaremos con todas las medidas de bioseguridad. Para mayor información puede comunicarse a los números siguientes: celular número 9992-5276 con la hermana Mirna Ledesma. Repito, número 9992-5276 con la hermana Mirna Ledesma. Y al celular número 9477-2772 con la hermana Ana Castillo. Querido hermano, le informamos que este próximo 6 de junio estaremos realizando nuestra apertura al regreso de nuestros cultos presenciales de domingo en nuestras dos jornadas, 9 a.m. y 11 a.m. Contaremos con todas las medidas de bioseguridad. Los demás cultos siguen en formatos y horarios habituales en nuestro canal de YouTube. Les esperamos. Les invitamos también a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Facebook como @iglesiaecg, en Instagram como iglesiacg, en Twitter como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Ahora leeremos el material de edificación y el tema es
¿Cuándo deberían volver a reunirse las iglesias? En los últimos meses, muchos puntos de referencia que marcan los rumbos de nuestras vidas desaparecieron debido a la pandemia. Como marineros de antaño, nos sentimos perdidos cuando las nubes oscurecen las estrellas. A mediados de marzo se impuso la cuarentena. Pensamos que en 2 semanas todo volvería a la normalidad. Fue extraño cancelar las reuniones de la iglesia, pero era necesario. Por un tiempo esperamos que la cuarentena fuera corta. La incertidumbre se volvió más tangible cuando recibimos noticias de hermanos que perdieron familiares. Ahora parece que poco a poco empezamos a salir de nuestras casas, al igual que la iglesia en otros lugares del mundo. Entonces surge la pregunta que debemos contestar: ¿cuándo deberían nuestras iglesias volver a reunirse? Quizá primero nos sirva recordar algunas verdades que nos pueden orientar como un radar en la neblina. El rol de Dios. Para empezar, recordemos el soberano cuidado de Dios por su iglesia. La iglesia de Cristo ya tiene más de 2000 años de historia. Sin ánimo de minimizar la seriedad de la situación actual, podemos decir que la iglesia ha pasado por innumerables desafíos aún más graves que este. A través de los siglos ha sufrido una y otra vez los efectos de invasiones, hambrunas, guerras civiles y pestilencias arrasadoras. Dios en ningún momento abandonó a su pueblo, tampoco nos abandonará ahora. Recordemos también la naturaleza espiritual de la iglesia local por la gracia de Dios. La congregación reunida representa la presencia visible y tangible de la iglesia universal, pero su esencia no se reduce a la reunión semanal, sino que su unidad surge de nuestra unión espiritual con Cristo. Por lo tanto, la iglesia local, siendo una comunidad de pacto, sigue existiendo a través de las vidas de sus miembros durante la semana. Nuestros desafíos son grandes, pero las promesas de nuestro Dios no pierden vigencia, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dice Mateo 28:20. El rol del gobierno. El Nuevo Testamento enseña que los gobiernos son ordenados por Dios y deben garantizar el orden público. La salud pública es una responsabilidad legítima de nuestros gobiernos nacionales y locales. Por lo tanto, debemos acatar sus exigencias. Así respetamos la autoridad de Dios. Además, ayudamos a que nuestras iglesias no sean difamadas. 1 Pedro 2:15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El rol de los pastores. Los pastores, su rol no cambia durante la pandemia. Ellos deben ministrar la palabra divina a la congregación y predicar el evangelio al mundo. A lo mejor, en medio de la cuarentena, encontraron más tiempo para una prioridad ministerial, como es la oración, así lo dice Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Los pastores han recurrido a medios tecnológicos como las videollamadas y transmisiones en vivo, pero Dios en su providencia nos da estas herramientas. O sea que nuestros pastores redoblan esfuerzos por cuidar a la familia espiritual que el Señor les dio. En las iglesias, este trabajo de cuidado espiritual es respaldado enérgicamente por el apoyo de muchos miembros, grupos pequeños que adoptaron rápidamente a reuniones por Zoom, ministerios que han trabajado para asegurar que nadie quedara aislado y que las familias más afectadas pudieran recibir ayuda, grupos de multimedia redoblando esfuerzos por mantener abiertos distintos canales de comunicación en la iglesia. Esta ayuda mutua, a veces organizada y otras veces espontánea, representa una expresión concreta del amor de Cristo y respalda el testimonio de la iglesia. Cuando nos volvamos a reunir, sigamos al pie de la letra las indicaciones sanitarias del gobierno. Esto significa tomar todas las medidas de higiene y distanciamientos recomendadas. Quizás sea necesario designar diáconos que se encarguen
de ayudarnos a cumplir con ellas. Si tenemos médicos en nuestra iglesia, busquemos su consejo y no olvidemos agradecer a todos los profesionales de la salud que en estos meses han llevado una carga muy pesada. Vivamos por fe, no reunirnos es antinatural para la iglesia y nos hace temer por su salud. Muchos podemos preguntarnos, si se extiende demasiado la cuarentena, ¿puede venirse abajo la iglesia? Sin embargo, recordemos que los pastores solo son asistentes del gran pastor. Él cuidará de nosotros y su rebaño. El proceso de reapertura. Por último, debemos tomar 2 pasos importantes cuando llegue el momento de reiniciar las reuniones. Primero, desarrollar un plan detallado. Este plan debe considerar el uso de los espacios, la ubicación de las sillas en el salón, medidas de higiene y limpieza, quizá un sistema para tomar reservas y una forma de registrar los datos de la gente por si hay que rastrear alguna infección. Segundo, hace falta llevar adelante una buena comunicación con los hermanos de la iglesia para que entiendan los procedimientos. Por supuesto, nada de esto se puede hacer de un día para otro. De hecho, es preferible excedernos en la cautela. No queremos que nuestras iglesias salgan en los diarios porque el virus se propagó entre nuestros miembros. La cuarentena ya parece eterna, pero seamos pacientes y apoyémonos en el Señor. Él prometió, no te desampararé ni te dejaré, como lo dice Hebreos 13:5. Hasta aquí la lectura del material de edificación el día de hoy. Seguidamente, el pastor Julio Durón, quien nos trae el mensaje de este culto con el tema la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, parte número 4, lección número 43, y el subtema la naturaleza de la esperanza en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3, capítulo 13 versículo 2. Buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos entrando en el año, ya estamos en pleno invierno. Bendito sea Dios que empezó temprano y eso por lo menos es esperanzador porque va a mejorar las cosechas, los cultivos. Gracias a Dios los incendios forestales este año pues se redujeron al mínimo y fue un verano suave realmente. Yo nunca vi los montes completamente secos. Hubieron unas brisitas continuamente y noches frías, días candentes, bien extraño. Pero gracias a Dios que Él bendice nuestra tierra y nos da gracia como nación en medio de las tribulaciones y grandes dificultades que nos ha tocado pasar, no solo este año de pandemia, sino también en años pasados. Y también, hermanos, el proyecto de construcción va muy bien de nuestra iglesia, de nuestro templo. Dios ha hecho cosas maravillosas. Han habido momentos en los cuales con el equipo de construcción designado, que está trabajando arduamente desde el permiso, desde el diseño y el permiso de construcción que obtuvimos hace un poquito más de repente de un año. Hemos ido viendo en todas las etapas la gracia y la misericordia de Dios. Como les decía, ha habido momentos duros en los cuales decimos, bueno, ya no hay plata para continuar y Dios hace milagros, toca corazones de una manera extraordinaria. Yo siempre he creído y soy de esa convicción que la iglesia no es mi iglesia, no es la iglesia del pastor Julio Durón, no es la iglesia de nadie, es la iglesia de Cristo. Yo no tengo iglesia, no me pertenece nada, no tengo derechos sobre la congregación ni sobre sus bienes inmuebles, para nada. Esta es la iglesia del Señor, es su iglesia y por lo tanto Él se preocupa por mantenerla firme contra todo embate del enemigo. Hemos sufrido ataques fuertes en estos 11 años y la iglesia nunca ha desaparecido, no se ha destruido porque es indestructible la iglesia del Señor, no porque lo diga yo, Él lo prometió. Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella y es un hecho. Él la sostiene, le da mantenimiento y Él la mantiene intacta y limpia.
hasta el día de su regreso. Así pues que les animo, amados hermanos, a seguir orando por este proyecto de construcción, que el Señor lo lleve a su término, que podamos ver ese templo pronto techado y ya comenzar a trabajar en los acabados y seguirnos esforzando, donando. Ahí aparecen las 3 cuentas de banco, mire, ahí están en pantalla, la cuenta de Banco Rural, la cuenta de Banco Atlántida y la cuenta de Back Banner. Así pues que si Dios toca su corazón, haga su donativo porque lo necesitamos. Oramos a Dios a diario pidiéndole que esas cuentas no se sequen, que siempre hayan fondos frescos para poder pagar materiales y mano de obra y nunca la obra se detenga, sino que prospere en las manos de aquellos que la están ejecutando y del equipo de construcción que preside todo ese proceso hasta que lo miremos terminado y luego seguir con las siguientes etapas del proyecto. Nos espera, hermanos, una nueva feligresía sin lugar a dudas. Dios va a agregar muchos feligreses de la zona del Chimbo, de esas aldeas que están cerca de ahí también, de los municipios cercanos de Santa Lucía, Valle de Ángeles, San Juancito, de las nuevas residenciales, colonias, de los, bueno, de tantos sitios poblados que hay alrededor de ese corredor turístico, que puedan encontrar en la iglesia un remanso donde restaurar su vida, familias completas vengan a ser parte de la congregación y amen esta iglesia profundamente, con lealtad, con amor, con fidelidad a Dios y a su casa, que nunca salgan, no se vayan, que no sean aves de paso, sino que se queden ahí, fructifiquen ahí, críen sus familias ahí, trasciendan sus generaciones hasta que Él regrese. Ese es mi anhelo y mi oración, y yo les animo, amados hermanos, a tener ese sentir también y apoyar esta obra en su construcción, seguir apoyando con sus diezmos y ofrendas la iglesia. La iglesia no se detiene, sigue con todos sus programas y Dios mediante pronto nos podamos encontrar presencialmente. Esa es la idea. A corto plazo nos estamos preparando para ese momento, para tener todas las medidas de bioseguridad y todo listo para hacer seguro nuestro ingreso a ese lugar y nuestra salida también. Así pues que ánimo, amados hermanos, y les comunico esto. Incline su rostro, vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias una vez más por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos con tu santa palabra. Bendice esta lección que hemos iniciado, Padre, la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Qué hermosa ventana estamos abriendo hacia el tiempo futuro, cuando tu reino ya esté instalado en la tierra y haya esa interacción entre santos vivos y santos resucitados. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Guíanos y sea de bendición esta lección para todos. Amén y amén. Hago un corto repaso, hermanos, por la confusión que ha habido siempre entre los premileniaristas, es decir, aquellos que creemos en un milenio literal donde el Señor reinará en la tierra, con respecto a esa interacción, esa relación que habrá en esa era milenaria entre santos resucitados y santos trasladados de la era de la iglesia, los santos resucitados del Antiguo Testamento y los santos vivos, tanto judíos como gentiles, los cuales tendrán alguna relación en ese periodo. No ha habido realmente una delineación específica en cuanto a las posiciones que esos diversos grupos van a ocupar en sus esferas de actividad, su relación con el gobierno del rey y su relación en la tierra, ni con su relación los unos con los otros. Siempre se reconoce que la iglesia va a reinar como la esposa de Cristo en ese tiempo, y los santos del Antiguo Testamento se entiende que serán resucitados y también recompensados en esa era, y los judíos salvos que sean declarados justos en el juicio de los gentiles en el tiempo del segundo advenimiento del Señor, y han de ser súbditos del rey también en ese milenio. Pero poco se ha dicho honradamente con respecto a la relación específica en ese periodo, y es importante entenderlo. La tarea no es fácil, es difícil, por cuanto el problema no es de reconciliar puntos de vista diferentes que estén sostenidos por los premileniaristas, sino en establecer lo que dice la palabra de Dios sobre este asunto, en el cual normalmente los premileniaristas guardamos silencio. Y no parece suficiente desechar la cuestión que si no existiese ningún problema, señalando que por cuanto el Señor se mezcló libremente con los discípulos después de la resurrección,
sin ninguna dificultad. Así pues debemos de asumir lo que ocurrirá en el milenio, cuando los resucitados se mezclen libremente con los no resucitados sin ninguna dificultad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Para lograr entender esta relación entre santos vivos y santos resucitados en el milenio, su relación y su interacción, es necesario conocer la naturaleza de la esperanza en el Antiguo Testamento, porque las escrituras del Antiguo Testamento abundan en descripciones de la gloria y de la bendición que espera a los herederos de la promesa, una expectativa gloriosa que fue claramente presentada como la esperanza de los santos, para poder presentar la relación entre el santo del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, entre el individuo resucitado y el no resucitado en la era milenaria. Y es necesario distinguir, queridos hermanos, ciertos aspectos de las promesas hechas en el Antiguo Testamento que constituían en sí la esperanza de los santos. Comenzamos a ver las esperanzas nacionales, ¿dónde surgen? En el Antiguo Testamento se hizo ciertas promesas a la nación de Israel, y la vasta mayoría de las promesas de bendición y gloria fueron futuras, obviamente, fueron hechas no a individuos para que mantuvieran su esperanza, sino que fueron hechas a la nación de Israel como base de su confianza y expectativa. Y vimos que esas promesas descansan primordialmente en 3 pactos eternos e incondicionales que Dios hizo con la nación de Israel, y que encuentran su cumplimiento en la nación misma. El primer gran pacto que Dios hizo con la nación de Israel fue con Abraham, como lo ha declarado Génesis 12 del 1 al 3, que es cuando el Señor describe el pacto que hace con Abraham, lo reitera en Génesis 13 del 14 al 17, luego en el 15 del 1 al 21 y luego en el 17 del 1 al 18. Y vimos tanto el estudio del pacto, el contenido del pacto de Génesis 12 del 1 al 3, y las 3 reiteraciones también que acabo de mencionar. Y aunque incluía, debemos de reconocerlo, promesas individuales a Abraham, más bien tenía que ver con la posteridad del linaje de Abraham, es decir, con la nación que surgiría de sus entrañas, y su posesión, obviamente, de la tierra dada a Abraham por promesa. Obviamente todas las promesas de los pactos subsiguientes, como el pacto que Dios hizo con David, que es el segundo gran pacto incondicional, y el tercero, que es el nuevo pacto, son reiteraciones y ampliaciones o clarificaciones de parte de ese pacto original que Dios hizo con Abraham, con la nación, y establecen ciertas promesas y esperanzas nacionales. Y luego comenzamos a ver el segundo gran pacto sobre el cual descansa la esperanza futura de la nación de Israel, y es el pacto davídico. Eso lo vimos el jueves anterior en 2 Samuel 7 del 4 al 17. Quiero decirle, hermanos, que en este canal de YouTube de la iglesia usted puede encontrar toda la secuencia de lo que hemos venido hablando de 2 lecciones. La penúltima, que fue la adoración en el milenio, que fue la 42, y esta 43, que es la relación entre santos vivos y santos resucitados en el milenio. Aquí puede usted encontrar toda la explicación y seguir la secuencia de estos estudios que hemos venido dando. Creo que el primero fue realmente entrando a la época de pandemia, la doctrina del arrebatamiento. Luego seguimos terminando la lección 42 y luego esta 43 que venimos iniciando. Así pues que aquí en este canal usted tiene una riqueza de enseñanzas para bendición de su vida espiritual. Este pacto que Dios hizo con David y que fue declarado en 2 Samuel capítulo 7, versos 4 al 17, también fue reiterado en el Salmo 89, el Salmo 89 completo. Ese Salmo 89 completo, y todas las promesas con respecto a la simiente del pacto original de Dios con Abraham, y hace esa simiente objeto de una promesa más ampliada, que es decir, Dios hizo una promesa de pacto con Abraham sobre su simiente, y eso es el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Pero en 2 Samuel 7, del 4 al 17, Dios toma esa promesa y la amplía, y promete un reino, promete una casa y promete un trono al rey David. Vea usted cómo este pacto que Dios hace con David se genera de una de las cláusulas del pacto que Dios hace con Abraham. Vamos a ver, aparte de 2 Samuel 7, del 4 al 17, a comenzar a estudiar el Salmo 89. Yo creo que nos va a llevar un par
un par de jueves, empezando por porque yo quiero que lo miren a detalle cómo Dios trabaja sus pactos incondicionales para generar confianza y expectativa, no solamente en el suscriptor del pacto, en este caso con David, sino para la nación entera a futuro. Mire usted lo que nos dice el Salmo 89, búsquelo y leámoslo juntos. Nos dice de la siguiente manera: Pacto de Dios con David, Masquil de Tan Esraíta. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia seré enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también le fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos, y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste tu ungido, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de tus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada, no le levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor,
¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Qué hermoso salmo que describe de una manera bastante amplia las cláusulas del pacto que Dios hizo con David. Precioso. Este Tan Esraíta, que aparece en el título como masquil de Tan Esraíta, obviamente que era un cantor levítico mencionado, y en el Salmo 88 podemos ver el título: cántico, salmo, súplica de liberación por la muerte, cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, masquil de Esman Esraíta. Era un canto qué hermoso, ¿verdad? Mire qué título más hermoso, pacto de Dios con David, y lo cantaba Etán Esraíta, un levita dedicado al canto, un cantor levítico que era designado para estas tareas. Y este salmo, hermanos, describe el intento del autor de conciliar las aparentes contradicciones, sin lugar a dudas, entre su teología, lo que él creía que debía de ocurrir en relación con el pacto que Dios había hecho con él y la realidad de las circunstancias de su nación. Y a lo largo de los primeros 37 versículos narra lo que sabe que es teológicamente preciso, es decir, que Dios ha escogido soberanamente a Israel como su nación y a los descendientes de David para que reinen sobre ella, que esa es una de las cláusulas del pacto que Dios hizo con David, lo referente al trono. Y la última, tercera parte de este salmo refleja la descripción del salmista de que la nación haya sido desolada y que la monarquía davídica haya llegado aparentemente a un ignominioso fin por su desobediencia. Para su crédito, el salmista no desecha su teología, sino que mantiene la atención durante todo el relato del Salmo 89, que es de esperar que resuelta que en el tiempo postrero con el prometido restablecimiento del reino terrenal bajo uno de los descendientes de David. Él mantuvo esa confianza. Las misericordias de Dios, comienza relatando en el verso 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Mire que nos dice el Salmo 87.1 para afirmar esta verdad, el Salmo 85.7. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Ese es el Salmo 87, pero vamos a leer el Salmo 85.7. Nos dice de la siguiente manera, exaltando las misericordias de Dios. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Así inicia el Salmo 89, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y el verso 2 nos dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. El salmista exalta en que el Señor mismo va a garantizar la eternidad de la dinastía davídica. Es decir, la teología de David en cuanto al pacto que Dios había hecho con él estaba correcta. Pero él entraba en conflicto por el hecho de ver a su descendencia desobediente de alguna u otra manera y que esto se pudiese interrumpir. Pero la verdad que eso no iba a ocurrir porque la fidelidad de Dios se iba a mantener. Y es lo que dice en el verso 2 del Salmo 89. En los cielos mismos. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Es decir, el salmista exalta la gran verdad y el gran hecho de que él va a garantizar lo que le prometió a él, la eternidad de su dinastía. Es decir, que el trono nunca se iba a apartar de Israel en relación con su descendencia. Eso lo podemos ver en 2 Samuel 23.5. Vamos a 2 Samuel 23.5. Acompáñenme, por favor, a 2 Samuel 23.5. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. No es así mi casa para con Dios, dice aquí David, respondiendo a la norma divina
para su rey ideal. Dios tenía un ideal para el rey que él quería sobre el trono de David. Y David confiesa que su casa no siempre había gobernado con rectitud y en el temor de Dios sobre el pueblo de Dios, y que por ello no eran el cumplimiento de lo que Dios le había prometido en el pacto que hizo con él en 2 Samuel 7 del 12 al 16. Además, ninguno de los reyes del linaje de David, leyendo Primera y Segunda de Reyes, se ajustó en realidad a las normas divinas de la recta obediencia. Pero dice este texto de 2 Samuel 23:5, nos dice también: sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. La promesa hecha por el Señor a David y registrada en el pacto que él hizo en 2 Samuel 7, del 12 al 16, se menciona aquí como un pacto, un acuerdo vinculante del Señor que él va a cumplir, a pesar de que David y su propia casa habían fracasado. David creía de razón que el Señor no fracasaría, que aunque él había fracasado en su obediencia a Dios, Dios no iba a fracasar, iba a mantener su promesa de darle un descendiente de él sobre el trono de Israel perpetuamente, sino que Dios sería fiel a su promesa de esperanza para el futuro mediante el linaje de David, el Rey eterno, el ungido de Dios, como dice 2 Samuel 7:12, vamos a leer ahí 2 Samuel 7:12, en el pacto que Dios hizo con David. 2 Samuel 7:12 nos dice de la siguiente manera: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dios prometió eso y lo iba a cumplir. David creía, repito, de razón que el Señor no iba a fracasar en relación con aquello que le había prometido, a pesar de su propia desobediencia, que él iba a mantener fiel, se iba a mantener fiel al cumplimiento de esa promesa de esperanza para el futuro mediante el linaje de David, porque de él vendría el Rey eterno, el ungido, como dice el texto que hemos leído de 2 Samuel 7:12, y que establecería un reino de justicia y de paz para siempre. Qué maravillosos términos estos del pacto de Dios con David. Regresemos al Salmo 89:2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, y en los cielos mismos afirmarás tu verdad. El salmista, repito, exalta el hecho de que Dios mismo está garantizando la eternidad de la dinastía davídica, tal como lo hemos visto en el texto de 2 Samuel 23:5. Vamos al verso 3 del Salmo 89. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo. Mire qué hermoso, pacto con mi escogido. ¿Qué significa eso? El pacto davídico, obviamente, que culmina con el reinado del Mesías. Ese es el fruto, el gran resultado escatológico a futuro del pacto davídico, que el reinado del Mesías, que el cual sale de las entrañas de David, por así decirlo, de su descendencia física, y que fue establecido obviamente en 2 Samuel, como hemos leído en el capítulo 7. Pero podemos ver esto también en 1 Reyes 8:23. Vamos a 1 Reyes 8:23. 1 de Reyes 8:23. 1 de Reyes, capítulo 8, el verso 23. Nos dice de la siguiente manera: y dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo corazón. Esa es una reiteración de la fidelidad de Dios en relación con esta dedicación del templo que hizo Salomón en su momento, como una reiteración de lo que Dios le había prometido a su padre, mantener uno de su linaje sobre el trono. Pero también podemos ver lo que nos dice Primera Crónicas, el capítulo 17, también esto está reiterado ahí, en Primera Crónicas 21:7, vamos a leer ahí, Primera de Crónicas 21:7.
nos dice de la siguiente manera. Asimismo, Primera de Crónicas, vamos a ver si tengo bien la cita. Segunda de Crónicas, 21:7. Vamos a Segunda de Crónicas 21:7, un poquito más adelante, aquí está. Nos dice de la siguiente manera: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Este fue durante el reinado de Joram en Judá, que fue un descendiente de David desobediente. Mire lo que tremendo, lo que a pesar de la gran desobediencia de Joram, Dios mantiene su promesa que le hizo a David. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David, es decir, en este caso Joram, a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Mire usted qué maravilloso esto. También podemos encontrar esa reiteración en el Salmo 110. Vamos a ir al Salmo 110. Mire qué tremendo esto. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Oró Jehová, no se arrepentirá, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec, hablando del Mesías, que sale de las entrañas de David, y es el gran David sentado sobre el trono de David. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por cuanto levantará la cabeza. Otra reiteración que aparece ahí. Y también usted puede encontrar algo de esto en el Salmo 132, el cual usted lo puede leer en casa. Es decir, el pacto davídico que culmina, que tiene el gran resultado del reinado del Mesías, fue establecido por Dios. Y lo hemos visto en estas escrituras del Antiguo Testamento que lo reiteran. Y ese pacto está en forma de una concesión regia, pactada en la elección por parte de Dios, es decir, fue en el plan soberano de Dios que Dios elige a David a ser lo adjudicatario de su pacto, entregándole una concesión regia, real, pactada y basada en la elección soberana de Dios. El gran rey David, de David como su rey vasallo, obviamente David fue el primero como el origen de este pacto en sentarse sobre el trono de Israel, y luego llegará el gran rey, el Mesías de Dios, que es la culminación de este pacto. Y en esta clase de pacto, la persona con quien el Señor establece el pacto podía violar las estipulaciones del pacto, y el Señor aún así quedaba, sin embargo, obligado a mantener el pacto. Y es fácil, hermano. Mire usted lo que pasa con David, lo que pasa con Salomón, y luego todos los descendientes de David y de Salomón que reinaron sobre Judá, el reino del sur, con raras excepciones se mantuvieron fieles a Dios. La mayoría desobedeció, y sin embargo, aunque cada uno de ellos violó las estipulaciones del pacto, Dios quedó siempre como garante del pacto, obligado a mantener ese pacto, porque su cumplimiento depende solamente de su fidelidad y de su compromiso, y no en sí por el comportamiento bueno o malo de los descendientes de David. Luego el verso 4 del Salmo 89 nos sigue diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El pacto de Dios se extendió a todos los descendientes de David. La promesa del trono garantizaba que el heredero de derecho al trono sería siempre un descendiente de David, y así lo confirma la historia. Mire lo que nos dice los versos 29 y 36 de este mismo salmo. Nos dice así: pondré su descendencia para siempre, ininterrumpidamente. Siempre fue un descendiente de David sobre Judá reinando, y su trono será como los días de los cielos. Eso nos dice el verso 29, pero también podemos ver lo que nos dice el verso 36. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Ahí está la confirmación, tremenda confirmación en cuanto a esto. Podemos verlo también en 2 Samuel 7:13,
el 16 y el 18, que es ahí donde Dios instituye su pacto con David. Según de Samuel 7, vamos a ver los versos que nos señalan el 13, el 16 y el 18. Mire, aquí está la garantía de un descendiente sobre el trono de David. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando de Salomón, el segundo descendiente, el primer descendiente de David. Luego mire lo que nos dice de este mismo capítulo, los versos 16 y 18, según de Samuel 7. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Ahí está claramente confirmado lo que nos dice el verso 4. 3 palabras a destacar: para siempre. Esa palabra siempre subráyela. Para siempre confirmaré tu descendencia. Subraya la palabra descendencia. Y luego lo que nos dice al final: edificaré tu trono. Subraya esa palabra trono por todas las generaciones. Siempre, descendencia y trono. Es la confirmación de que un descendiente de David estaría sobre el trono de David para siempre. Mire lo que nos dice también en cuanto a esto Lucas 1, el 31 al 33. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Lucas capítulo 1, verso 31 al 33. Nos dice de la siguiente manera: y ahora concebirás en tu vientre, hablándole sobre el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, subraya en su Biblia, el trono de David su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está claramente establecida la promesa de Dios en el nacimiento de Cristo como el gran David, el gran Mesías de Dios, que es el resultado final del pacto que Dios hizo con David. Recuerde estas 3 palabras del verso 4 del Salmo 89. Siempre, descendencia y trono. Ahí está claramente establecido. El pacto de Dios se extendió a los descendientes de David por todas las generaciones hasta Cristo. Y la promesa del trono garantizaba que el heredero de derecho al trono siempre sería un descendiente de David, como lo hemos visto también en Lucas 1, el 31 al 33. También las genealogías de Jesucristo que se muestran en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos del 1 al 17, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, del 23 al 38, nos muestran estas verdades. Ahí están las generaciones desde David hasta Cristo claramente remarcadas en estas 2 descripciones, tanto de Mateo capítulo 1 como de Lucas capítulo 3. Ahora vayamos al verso 5 de este Salmo 89. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Esa palabra verdad, esa palabra, amados hermanos, sugiere indudablemente unas acciones constantes y habituales, es decir, revela carácter a quien se refiere o a quien se le está adjudicando. Son acciones constantes y habituales, es decir, hay un carácter, es una marca de la personalidad, ser verdad, significando obviamente aquí que Dios es digno de confianza. Eso es lo que está diciendo David en está israelita en este masquil, y lo está diciendo claramente, ¿verdad? El carácter de Dios está marcado por la verdad, y Dios es digno de confianza en la promesa o en el pacto que Dios le hizo a David. Y Dios, que Dios violara en dado caso esa coherencia de ser verdad en sus actuaciones, significaría violar la misma naturaleza de Dios. Esto es inconcebible realmente. Mira, hermano, por eso es que Dios es fiel. Y yo soy firme, convencido, por lo que la palabra de Dios dice, que la salvación, en el caso nuestro, es un producto divino.
La salvación se origina en Dios. Él elige a quienes iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, en su soberana decisión. Y es Dios el que salva. Nadie busca a Dios, es Dios quien nos busca, al quien ha elegido o ha ordenado para salvación. Y Dios le regala la fe que salva en ese momento, para que pueda ser justificado en el sacrificio de Cristo. Y una vez que el hombre es salvo, Dios se encarga de guardarle, de darle mantenimiento a esa salvación, de hacer crecer a la persona a la imagen de Cristo y de presentarle perfecta en su presencia. El día que Cristo venga y lo presente a su tribunal, la salvación es un hecho de Dios, manufactura divina. No requiere una pizca o un aporte de comportamiento humano para mantenerla o para sostenerla o para contribuir a ella en ninguna manera. La salvación depende de la fidelidad de Dios. Esto es lo que resalta este verso 5 del Salmo 89 en relación con lo que Dios le había prometido a David, de poner un descendiente suyo en su trono eternamente. Y esa promesa se cumpliría finalmente con el advenimiento de Cristo, quien ocupa por derecho el trono de David y en el cual reinará por los siglos de los siglos. Esa palabra verdad, repito hermanos, sugiere que esa persona está caracterizada por acciones constantes y habituales de verdad, que destilan verdad, significando obviamente lo que quiere decir aquí Emán Esraíta, este cantante levítico, que Dios es digno de confianza. Y el hecho de que Dios, si existiera la posibilidad de que Dios violara esa coherencia en sus actuaciones, que siendo su esencia verdad en su carácter, significaría violar su naturaleza misma. Hay varios, por lo menos hay 5 versos dentro de este salmo que nos reiteran esta verdad. Mire el Salmo 1, el verso 1, el Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria, subraya en su Biblia, tu fidelidad conmigo, que es decir, tú eres verdad. También lo dice el verso 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmará, subraya en su Biblia, tu verdad. En esencia tú eres verdad, tú eres fiel, tú vas a cumplir este pacto en todas sus cláusulas. El verso 8 también lo afirma. Oh Jehová Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, subraya en su Biblia, y tu fidelidad te rodea. Tú eres, en esencia eres fiel. Tú no puedes violentar tu propio carácter. Tú te mantendrás fiel, aunque la descendencia de David haya fallado a través de toda la historia, con todos los reyes que vivieron sobre Judá en su mayoría. Tú te mantendrás fiel y cumplirás ese pacto. También lo dice dentro de este mismo salmo el verso 24. Mire lo que nos dice: mi verdad y mi misericordia estarán con él. Subraya en su Biblia: mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Todo el sostenimiento y el mantenimiento de las cláusulas en cuanto al trono que Dios le hizo a David en ese pacto eterno descansan en la fidelidad de Dios. Mire también lo que dice el verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. A pesar, por el antecedente que está del verso 32 para atrás, de este Salmo 89, de las infidelidades de la descendencia de David, el Señor dice que no va a quitar de él su misericordia, es decir, todo lo que le prometió a David, a pesar de las grandes desobediencias de los descendientes de David en sus respectivas generaciones, Dios no iba a quitar de él su misericordia, ni tampoco iba a falsear su verdad, es decir, Dios no iba a cambiar en relación con lo que le prometió inicialmente a David, a pesar de su propia desobediencia y la de sus descendientes en sus respectivas generaciones y cargos como reyes. Dios iba a mantener fiel al cumplimiento de su promesa, y lo hemos visto. Y Cristo pronto se sentará en su trono en el milenio y reinará por los siglos de los siglos. También lo dice el verso 49 de este mismo Salmo. El Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Pareciera como que Dios se había escondido, como que Dios había olvidado del cumplimiento de su pacto, pero al final
El verso 52 lo dice: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Es decir, Dios sigue siendo fiel, Dios no se ha escondido, aunque haya guardado silencio en algunas generaciones, no implica que Dios haya falseado su verdad en relación con lo que le prometió a David. Dios va a cumplir sus promesas. ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Dios siempre seguirá siendo verdad, lo es, hasta que Cristo se siente en su trono y reine sobre el trono de David por los siglos de los siglos. Así pues, hermanos, que esto es maravilloso. Muy bien, prácticamente hemos llegado al final de este tiempo. Vamos a continuar nuestro análisis del pacto que Dios hizo con David el próximo jueves, para poder entender las promesas nacionales y que tienen que ver para poder tener una comprensión clara de cómo va a ser la interacción entre los santos vivos y los santos resucitados durante el reinado de Cristo 1000 años sobre la tierra. Muy bien. Incline su rostro, vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias una vez más por la bendición de poder llegar con tu santa palabra a tus hijos. Permite, Padre, que esta hermosa lección sirva de aliento en medio de una situación confusa, difícil que estamos viviendo en esta tierra a razón de esta pandemia. Saber, Padre, que tú estás cumpliendo el pacto que hiciste a Abraham y el pacto que hiciste a David, y que es base y esperanza nacional para Israel, para poder llegar a ser el pueblo del pacto de Dios en el milenio y poder entender esa interacción que habrá entre los santos vivos, tanto judíos como gentiles, durante el milenio, y los santos resucitados. Te damos gracias, Padre, por la gran bendición de poder comprender tu palabra y que esto pueda traer aliento a nuestros corazones. Bendice a los hermanos que no tienen trabajo, provéles uno. Bendice también, Padre, a los hermanos que han perdido seres queridos durante esta pandemia, consuélales y permite que aquellos que no te conocen y escuchan estos cultos virtuales puedan alcanzar salvación en Jesucristo. Voy a orar si hay alguien que no conoce al Señor para que le entregue su vida a Cristo. Señor, haga esta oración conmigo. Señor, ven a mi corazón, dame fe para creer y ser salvo, justifícame por lo que hiciste en la cruz del Calvario, escribe mi nombre en el libro de la vida, dame salvación, Señor, y dame la gracia de ser tu hijo, en el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración con fe y realmente creyó en su corazón que Cristo murió y fue levantado entre los muertos, es salvo. Que el Señor bendiga su vida y le edifique y pueda encontrar una iglesia donde congregarse pronto. Amados hermanos, un abrazo, nos encontramos el próximo jueves. Mi amado hermano da conclusión a este culto. Que el Señor le bendiga. Vamos a hacer una oración por la ofrenda. Les pido que me acompañen. Oremos. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios mío, por esta bendición que hemos recibido esta noche en este culto especial. Ahora traemos ante ti, oh Dios, nuestra práctica en la iglesia por la ofrenda. Señor, que derrame grandes bendiciones en lo que podamos ofrendar ahora, tanto al ofrendante como el destino que tiene el dinero recaudado, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes, Señor, que una forma de adorarte es ofrendando. Todo esto lo encomendamos en tus santas y benditas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, les invitamos a ver los cultos virtuales. Doctrina para la Vida, los jueves 6:30 p.m., culto de oración viernes 6:30 p.m., el culto dominical en las jornadas de 9 a.m. y 11 a.m. Quedamos así despedidos, que el Señor les bendiga.